grupo 5 va a presentar ahora el tema de la semana número 11. El equipo está conformado por los integrantes que se ven en la pantalla: Luisinea Yauja, Cristian Atado, Alexis Azurza, Emerson Herrera, Gilbert Guzmán, Enrique Torrejón y John Vito. Ese es el tema de esta semana. Vamos a tocar los siguientes puntos, que son estado líquido, soluciones, unidades físicas y químicas de concentración, diluciones y lo que son neutralización de soluciones. Tenemos como introducción que en esta semana estudiaremos el estado líquido y sus propiedades. Posteriormente se hablará de las soluciones y las diluciones. También se expondrá sobre las principales unidades de concentración y finalmente se presentarán algunos ejercicios propuestos para consolidar los conocimientos. Empezamos con el estado líquido. Este es un estado de agregación de la materia en forma de fluido que posee volumen constante a condiciones de temperatura y presión constantes, es decir, en condiciones normales, condiciones ambientales constantes. Podemos clasificar sus propiedades entre las que se diferencian a nivel macroscópico y las que se diferencian a nivel molecular. A nivel molecular tenemos las siguientes propiedades. Siguiente diapositiva, por favor. A nivel molecular tenemos las siguientes propiedades. Entre sus partículas existe un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y las fuerzas de cohesión. Poseen un gran movimiento molecular, es decir, la vibración y el deslizamiento, por lo que presentan desorden molecular. Ahora, el orden molecular es de corto alcance con las moléculas adyacentes, es decir, que en las cercanías de una molécula, entre una molécula y otra, existe cierto orden. Su energía cinética molecular media depende de la temperatura en forma directamente proporcional. Por lo tanto, a una mayor temperatura, mayor será la energía cinética de sus moléculas. Y por último, la entropía, es decir, el grado de desorden molecular, es menor que en un gas, pero mayor que en un sólido. Siguiente diapositiva, por favor. A nivel macroscópico tenemos las siguientes propiedades. Los líquidos poseen un volumen definido y forma variable, es decir, que se adaptan o adoptan la forma del recipiente que los contiene. Ahora, son casi incompresibles, ya que existe un espacio muy pequeño entre sus moléculas. Se denominan fluidos, ya que poseen fluidez, la cual se debe a la diferencia de presiones que ocasionan una gran movilidad entre sus partículas. En general, los líquidos presentan menor densidad que los sólidos, pero mayor densidad que los gases, y son isotrópicos, puesto que ciertas propiedades físicas como mecánicas, eléctricas u ópticas son las mismas en cualquier dirección en las que se miden. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos las propiedades intensivas de los líquidos. Tenemos la tensión superficial, la cual es la cantidad de energía necesaria para aumentar o estirar la superficie de un líquido por unidad de área. Luego está la presión de vapor, que se refiere al equilibrio entre las moléculas del líquido y las moléculas de la fase de vapor, igualándose en cuanto a sus velocidades de salida y retorno a la fase líquida. La capilaridad es la propiedad de un fluido de subir o bajar por un tubo capilar, es decir, un tubo muy delgado. La viscosidad es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Cuanto mayor es la viscosidad, más lento es el flujo del líquido. Esta propiedad casi siempre disminuye con el aumento de la temperatura. Por último, está el punto de ebullición, el cual es la temperatura en la cual hierve un líquido, lo cual se da cuando la presión de vapor se iguala a la presión externa aplicada a la superficie de un líquido. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. Yo le voy a hablar sobre las soluciones. Una solución química es la mezcla homogénea de una o más sustancias, la cual será un llamado soluto, disueltas en otra sustancia en mayor proporción, la cual será el solvente, las cuales no pueden ser separadas por métodos mecánicos simples. Bueno, el soluto, por lo general, es un sólido que se disuelve en una sustancia líquida, y el solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia en que se disuelve un soluto. Generalmente es el componente que se encuentra en mayor proporción en la solución. Siguiente PPT. Bueno, también hay tipos de soluciones químicas que se dividen según su grado de solubilidad del soluto en el solvente, donde las disoluciones pueden ser diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. Las soluciones diluidas es las que presentan un bajo porcentaje de soluto en relación al solvente, y las
las soluciones concentradas son las que tienen un gran porcentaje de soluto en el solvente. Y las saturadas son aquellas que contienen la máxima cantidad del soluto que se puede disolver en el solvente. Y las soluciones sobresaturadas son aquellas donde hay un excedente del soluto disuelto en el solvente. Este tipo de soluciones se obtienen cuando se aumenta la temperatura de la mezcla. Ahora me pasa a mi compañero. Pues en soluciones se utiliza el concepto de concentración de una solución, que indica la relación cuantitativa entre el soluto y el solvente. Existen dos tipos de concentraciones, de unidades físicas y de las unidades químicas. Veamos las primeras. Veamos la primera, el porcentaje de masa en masa, que indica la cantidad, la masa de un soluto en gramos presenten por 100 gramos de solución. Se calcula como la masa del soluto entre la masa total, del soluto y del solvente, multiplicado por el 100%. Siguiente diapositiva. Otro es el porcentaje en volumen, que indica el volumen de un soluto presentes por 100 gramos, por 100 mililitros de solución. Se calcula como la masa, como el volumen del soluto, dividido entre el volumen de la solución en total, en mililitros, multiplicado por el 100%. Otro es el porcentaje de masa en volumen, que indica la masa que hay disuelto, la masa de soluto que hay disuelto en 100 mililitros de solución. Se calcula como la masa de soluto entre la masa del soluto entre el volumen de la solución, multiplicado por el 100%. Siguiente diapositiva. Otro es el de concentración común, que se calcula como la masa del soluto entre la masa de la solución, entre el volumen de la solución, de gramos entre litros, que indica la masa del soluto en gramos presentes en un litro de solución. Otro es el de partes por millón, que se utiliza más que nada en soluciones en donde el soluto se encuentra en menor proporción con respecto al solvente. Entonces nos indica la cantidad de unidades del soluto que hay por cada millón de unidades del conjunto, es decir, del soluto y del solvente. Se calcula como la masa del soluto en miligramos, dividido entre la masa de la solución, en total, en kilogramos. Siguiente diapositiva. Ahora vemos sobre las unidades químicas de concentración. Estas unidades dependen del tipo de sustancia o sustancias que forman la solución. Primero tenemos la molaridad o concentración molar, que es el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. Este se representa con la letra M mayúscula. Entonces la molaridad sería el número de moles del soluto entre el litro de solución. Ahora la molaridad o concentración molar, que es el número de moles de soluto contenidos en 1 kilogramo de disolvente. Este se representa con la letra M minúscula, que sería el número de moles del soluto entre kilogramos del solvente. Siguiente PPT. Ahora hablando sobre la normalidad. Este relaciona el número de equivalentes en gramos de un soluto con la cantidad de solución en litro. Sería el número de equivalentes del gramos de soluto entre los litros de solución. El concepto de equivalentes gramo ha sido desarrollado especialmente para referirse a ácidos y bases. Por lo tanto, un equivalente de gramo es igual a la masa de las sustancias que produce un mol de iones. En el caso de los ácidos, sería hidronios, y un mol de iones hidróxilo en el caso de las bases. Entonces, para hallar el número de equivalentes de gramos de soluto sería el gramos de soluto sobre el peso equivalente de gramos de soluto. Pasando a la fracción molar, este se define como la relación entre los moles de un componente y las moles totales presentes en la solución. Ahí está la fórmula, que sería moles de un componente entre moles de soluto más moles del solvente. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre las diluciones. Y bueno, la dilución es utilizada cuando se quiere cambiar la concentración de las soluciones. Sin irnos tan lejos, nosotros también utilizamos esta técnica en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando preparamos un refresco de limonada y este está muy ácido, lo que hacemos es agregarle más agua para bajar la concentración. Entonces, lo que podemos notar es que no estamos cambiando el número de moles del soluto, que en este caso sería el jugo de limón, sino que estamos cambiando el volumen de agua al agregarle más de este solvente. Con esta información podemos sacar algunas fórmulas que nos ayudarán a diluir y cambiar concentraciones. Acá vemos, ¿no?, que el número de moles iniciales del soluto va a ser igual al número de moles finales del soluto. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el volumen, ya que el volumen final o el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 más el volumen de agua agregada. Y ya con eso podemos trabajar las diluciones con la fórmula que nos dice que la concentración por el volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. Ahora vamos con el pH. Bueno, el pH es el potencial de hidrógeno, o sea que nos va a representar la concentración de hidrógenos presente en una muestra. Y bueno, este pH varía en una escala de 0 a 14. Las sustancias que son ácidas tienen un pH de 0 a 7, mientras que las muestras con un pH de 7 a 14 son básicas. Y también podemos notar un pH neutro que lo tiene, por ejemplo, el agua. En su mayoría los alimentos tienen un pH ácido. Por ejemplo, acá podemos ver el tomate o la manzana. La gaseosa también tiene un alto acidez. Y bueno, por el otro lado podemos ver las sustancias que son de tipo gas. Con respecto a la neutralización de soluciones, nosotros podemos realizar reacciones de neutralización para reducir este pH. Y bueno, en estas reacciones se tiene que cumplir que los equivalentes gramos del ácido tiene que ser igual numéricamente a los equivalentes gramos de la base. Otra forma de expresar esta ecuación es mediante la multiplicación de la normalidad por el volumen. La aplicación que se da a esta neutralización se da mayormente en las industrias. Por ejemplo, las empresas hacen uso de muchas sustancias químicas para su producción y el agua que desechan por lo general son muy ácidas. Y si ellos liberan esta agua al ambiente provocarían una gran contaminación y también la destrucción de ecosistemas. Por ello existen leyes que regulan la liberación de aguas que son muy alcalinas o ácidas y se les exige a las industrias que antes de hacer su desecho realicen un tratamiento de agua para poder neutralizarla. Lo que se busca es neutralizarla lo máximo posible. Si el agua es ácida, se le agrega una sustancia básica y si el agua es muy básica, se le agrega una sustancia ácida. Lo que se busca es tratar de encontrar un equilibrio. Bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las conclusiones. En este caso tenemos como primera conclusión que un líquido es un fluido cuyo volumen es constante a condiciones ambientales. Este estado de agregación posee numerosas propiedades que lo diferencian del estado sólido y gaseoso. Como conclusión 2 tenemos que la concentración de una solución expresa la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solventes o de solución. Y como conclusión 3 tenemos que gracias a la disolución y las propiedades de los líquidos es posible realizar cálculos que se puedan utilizar en las industrias para el tratamiento de sustancias y aguas residuales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a ver problemas de aplicación o ejercicios de aplicación. En este problema nos dicen que un enfermo de úlcera duodenal puede presentar una concentración de ácido clorhídrico en su jugo gástrico de 0,08 molar y su estómago recibe 3 litros diarios de jugo gástrico. ¿Qué volumen de una medicina que contiene 2,6 gramos de la base de hidróxido de aluminio por cada 100 mililitros debe consumirse para neutralizar el ácido? Y nos dan de dato la masa molar del hidróxido de aluminio, que es 78. Bueno, para comenzar con la solución, vamos a escribir los datos. En este caso del ácido, va a ser que el volumen es 3, la molaridad es 0,08, y el parámetro θ va a ser 1, que es la cantidad de hidrógenos.
En el caso de la base, que es la medicina, nos da que el volumen es 100 mililitros y el parámetro teta es 3. En una reacción de neutralización se cumple que el número de equivalentes gramos del ácido es igual al número de equivalentes gramos de la base. Entonces, también vamos a aplicar estas ecuaciones que están aquí, que el número de equivalentes gramos se calcula como masa entre masa equivalente, la normalidad se calcula como número de equivalentes gramos entre volumen, y la relación entre la normalidad y la molaridad es n igual a m por el parámetro, ¿no? Bueno, en vez de colocar número de equivalente gramo del ácido, voy a colocar la normalidad del ácido por el volumen del ácido, porque si es que operamos esto, nos queda como igual, o sea, nos queda igual al número de equivalentes gramos del ácido. Entonces, en lugar de colocar número de equivalentes gramos de la base, vamos a colocar la primera relación que hemos puesto ahí, que es masa entre masa equivalente de la base. Bueno, ahora vamos a reemplazar los datos, ¿no? La normalidad del ácido es igual a la molaridad por el parámetro. La molaridad es 0,08, el parámetro, o sea, la cantidad de hidrógenos es 1, por el volumen que vale 3. Esto es igual a la masa de la base entre la masa equivalente de la base. La masa equivalente de la base es igual a 78 entre 3. Operando todo esto, nos sale que la masa de la base nos sale 6,24 gramos. Bueno, para 2,6 gramos del ácido, nos da 100 mililitros de la medicina. Entonces, para 6,24 gramos, ¿cuánto volumen de la medicina nos dará? Pues aplicando aplicando esta operación de aquí, nos sale que el volumen de la medicina es 240 mililitros. Siguiente diapositiva, por favor. En este problema nos dicen que una solución acuosa de ácido sulfúrico de densidad 1,066 gramos entre centímetros cúbicos contiene 10% en masa de ácido sulfúrico. Calcular la normalidad de dicha solución. Masas atómicas, ahí están: hidrógeno, oxígeno y sulfuro. La masa equivalente del ácido sulfúrico es igual a la masa molar entre el parámetro, ¿no? Esto es igual a 98 entre 2, lo cual nos da 49. Tomamos 1 litro de la solución para poder hallar la masa de la solución. La masa de la solución va a ser igual a la densidad por el volumen de la solución. La densidad está de dato, es 1,066. Y el volumen va a ser 1 litro o 1000 centímetros cúbicos. Operando nos sale que es 1066 gramos. La masa del soluto, bien claro, nos dice que es 10%, que contiene 10% en masa de ácido sulfúrico. ¿Sí? Así que la masa del soluto va a ser 10% de la masa de la solución. O sea, 10 entre 100 por 1066, lo cual nos da 106,6 gramos. Y para hallar la normalidad, vamos a igualar a que la normalidad es igual al número de equivalentes gramos del soluto entre el volumen de la solución. La masa del soluto entre la masa, el número de equivalentes gramos es igual a la masa del soluto entre la masa equivalente del soluto. Todo esto entre el volumen de la solución. Esto va a ser 106 entre 6, que es la masa del soluto, entre la masa equivalente, que es 49, y todo esto entre 1, que es el volumen en litros. Operando esto nos sale que la normalidad vale 2,175. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, este ejercicio nos dice: una solución concentrada de ácido clorhídrico contiene 35,2% en masa y densidad de 1,175 gramos por litro. Hallar el volumen en litros del ácido necesario para preparar 3 litros de una solución de todos normal. Bueno, entonces para 100 gramos hay 35,2 gramos de ácido clorhídrico y por lo tanto 74,8 gramos de agua. Primero calculamos el número de moles del soluto, que es la masa sobre la masa molar. En este caso sería 35,2 sobre 35,5, dándonos un número de moles de 0,954. Ahora, recordando que la densidad es masa sobre volumen, despejamos el volumen para calcular 100 sobre 1,175 y nos daría un volumen en litros de 0,0850. Ahora calculamos la molaridad, que es el número de moles de soluto sobre el flujo.
este caso, el número de moles que lo habíamos calculado es 0,964 sobre el volumen, que es 0,0855. Por lo tanto, la molaridad sería 11,3. Ahora, recordando que en el dato del problema nos daba 2 normal, calculamos la molaridad del ácido, que sería, recordando que la normalidad es molaridad por el parámetro θ, en este caso el parámetro es 1, por tanto la molaridad también sería igual a 2. Y ahora, el masa 1 por volumen 1, molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2, reemplazamos y calculamos el nuevo volumen, que sería 0,53 litros. Ahora, se disuelve 0,185 gramos de hidróxido de calcio en 500 mililitros de agua. Calcular el pH del suelo. El número de moles, en caso que la masa sobre el molar, sería 0,0025 moles. Ahora calculamos la molaridad, que es el número de moles sobre el volumen, 0,0025 moles sobre 0,5 litros, y nos daría una molaridad de 0,005. Ahora, mediante una regla de 3, calculamos la molaridad de OH, que en este caso nos daría 0,01. Y ahora, el pOH se calcula como el menos logaritmo de la molaridad del OH de hidróxido. En este caso es 0,01, dándonos un pOH de 2. Además, el pOH y el pH suman 14, por lo tanto el pH sería igual a 2. Eso sería todo por esta cuestión.